vamos a estar viendo, como ahora lo tenemos, el moulage, los instrumentos y materiales, ¿sí? Que definitivamente son algo muy importante para tener un buen desempeño y un buen resultado cuando aplicamos esta técnica, ¿sí? No es que podemos usar cualquier tipo de regla o cualquier tipo de tijera, cualquier tipo de alfiler, ¿sí? En este tipo de trabajo hay que tener herramientas necesarias, ¿sí? Como bien dice, instrumentos y materiales que a ustedes les va a servir bastante. Muchas veces, a veces queremos hacer un trabajo que no usamos los materiales y herramientas necesarias y nos va a dificultar el trabajo, ¿correcto? Entonces, hoy día vamos a ver lo que viene a ser los instrumentos y materiales. Continuamos. Tenemos la preparación del maniquí, que también lo vamos a ver, es un punto muy importante. En la preparación del maniquí es de donde nosotros arrancamos, ¿sí? Todo esas etapas del moulage para tener un buen resultado al final. Y tenemos la tela y el alfileteado, ¿sí? De igual manera, la tela es aquel lienzo que vamos a ir colocando sobre nuestro maniquí y tenemos que tener ya definido qué tipo de tela vamos a usar, ¿sí? Ahí no podemos estar utilizando cualquier tipo de material sobre nuestro maniquí y tampoco cualquier tipo de alfileres, ¿sí? Los alfileres tienen que ser para la alta costura, tienen que ser unos alfileres muy finos, ¿sí? De una punta muy fina. Para todos ustedes que, bueno, están participando, ¿no? No se preocupen que todo esto ustedes van a tenerlo a través de una información. Les voy a mandar las diapositivas para que lo puedan tener también, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo los 4 puntos que vamos a estar viendo el día de hoy. Vamos a comenzar con el moulage, ¿sí? Para conocer un poco más de qué se trata esta técnica. Como ya hemos hablado, es una técnica, ¿sí? Francesa, que nos ayuda bastante a facilitar el resultado final de un trabajo. ¿Correcto? Vamos a pasar. Y vamos a ver, dice, el drapeado es una técnica manual, correcto. Cuando nosotros realizamos estos tipos de trabajo que tenemos aquí de ejemplo, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar simplemente nuestro maniquí, nuestra tijera, alfileres y totalmente nuestra creatividad y las manos. ¿Correcto? Por eso es un trabajo, ¿no? Manual, que todos nosotros vamos a ir colocando sobre nuestro maniquí. En este caso, nosotros no vamos a realizar un patrón en mesa. El resultado final del proceso del moulage es ya pasando a un papel, pero no se inicia desde ahí, ¿sí? Entonces, definitivamente el inicio de este trabajo va a ser directo en nuestro maniquí. Por eso es un trabajo muy manual, ¿sí? Vamos al siguiente. Como bien dice ahí, se realiza sobre el maniquí, ¿correcto? Entonces, para este trabajo sí necesitarían un maniquí. Por ahora, cuando inician el curso, podrían iniciar con un maniquí más convencional, ¿no? Uno clásico y económico. Pero a medida de que ustedes van avanzando y les va funcionando esta técnica, es mejor adquirir un maniquí más profesional, ¿sí? El maniquí profesional, uno que te va a durar más, tiene más peso y muchas veces viene con el cuerpo a una proporción correcta, a diferencia de un maniquí más económico, que muchas veces la parte de las medidas, busto, cintura, cadera, no van mucho con relación de lo que vamos a trabajar. Entonces, se realiza sobre un maniquí. Este sistema de modelado ayuda a dar una visión real del modelo, correcto, ¿no? Cuando nosotros vamos a ir creando, ¿sí? Nuestro diseño sobre el maniquí, ya vamos a ir viendo cómo va a ir quedando con un resultado final, ¿sí? A diferencia de realizar un patrón sobre una base en papel. Nosotros cuando realizamos un patrón en un papel, ¿qué sucede? Hacemos siempre una muestra porque no sabemos qué tan bien va a quedar, ¿no? Por eso hacemos una muestra, le damos la corrección necesaria
y luego ya podemos ejecutar de repente una producción. Pero en este caso, nosotros en este tipo de trabajo vamos a ir ya viendo en ese proceso cómo va a ir quedando ese trabajo, ¿sí? Sea de un vestido, de un saco, de un pantalón, ¿sí? Ya vamos a ir observando cómo va a ir quedando el proceso de este trabajo. Vamos al siguiente, que dice, se realiza con un tejido de algodón crudo que se moldea sobre el maniquí. Correcto, ¿no? Este trabajo no se hace en papel. Algunas personas lo realizan en papel. Sí, he visto que lo realizan en papel molde, pero lo correcto es realizarlo en un algodón tejido, ¿no? En un tejido de algodón crudo, como por ejemplo el tocuyo, ¿no? Que generalmente es lo que más se usa para hacer este tipo de trabajo. Lo importante de este tipo de tela es que ayuda a moldear y a formar, porque nuestro cuerpo está formado por curvas, ¿de acuerdo? Nuestro cuerpo no es un cuerpo plano, todo nuestro cuerpo está compuesto por curvas. Y si nosotros trabajamos con un papel, sería muy complicado estar dando esa forma a mi maniquí. Lo correcto sería utilizar una fibra así de algodón crudo, como por ejemplo un tocuyo, ¿de acuerdo? Un tocuyo que lo es económico, aproximadamente está a 5 a 6 soles. Ahora, el grosor de este tocuyo ustedes lo pueden utilizar con un grosor intermedio, ¿sí? Generalmente para realizar los primeros trabajos agarramos un grosor intermedio que fácilmente lo encontramos en el mercado, ¿de acuerdo? Vamos a continuar. Si se respetan las reglas, produce resultados muy satisfactorios. ¿Qué quiere decir? De que para hacer este trabajo vamos a pasar por diferentes etapas, ¿sí? Y hay que respetar cada etapa. No hay que saltearnos ni apurarnos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando aquí con medidas. Y si nosotros no respetamos el modo de trabajo correcto, al final nuestro resultado no va a ser algo productivo, ¿sí? No va a salir un buen resultado de ese trabajo. Entonces, ustedes cuando realicen el trabajo de moulage, tienen que respetar cada etapa que se nos está pidiendo. Entonces, aquí nosotros estamos conociendo un poco más de lo que viene a ser el moulage, ¿sí? Este tipo de trabajo generalmente es usado para la alta costura, ¿sí? Todo lo que es alta costura, diseñadores como Dior, Valentino, ¿sí? Y los demás diseñadores, generalmente el trabajo es en moulage, directamente sobre el maniquí, como lo que estamos viendo aquí en la pantalla, ¿sí? La persona, ¿no? La diseñadora francesa que resaltó esta técnica, Madeleine Vionnet, ella es la que creó, ¿no? La pionera en este tipo de trabajos. Entonces, este tipo de técnica es muy hermosa. ¿Por qué? Porque amplía, ¿sí? Agranda todo esa creatividad que ustedes como diseñadores tienen. Ustedes muchas veces ha pasado de que eh, quieren crear un diseño y no saben cómo realizarlo, cómo va a quedar, cómo lo podría hacer, pero sobre el maniquí ustedes van a ir jugando con figuras, con volúmenes, con texturas y queda un resultado muy bonito, ¿sí? Pero siempre teniendo en cuenta la parte final, ¿sí? La parte de aquí abajo, respetando todas las reglas que nos está pidiendo el moulage. De lo contrario, no nos va a salir un buen trabajo, ¿sí? El trabajo tiene que ser al final todo perfecto, tiene que casar pieza con pieza, las medidas, las proporciones, tiene que quedar bien. Y para eso tenemos que respetar todo lo que nos está pidiendo, todo el paso a paso del moulage, ¿sí? Entonces, ahorita hemos conocido un poquito de lo que viene a ser esa técnica. ¿Hasta ahí está todo claro? ¿De repente tienen alguna duda que les pueda aclarar? Consulta buenas noches. Con respecto a la calidad del maniquí,
al final nos vas a poder recomendar dónde comprar esos maniquíes. Por supuesto, por supuesto. Miren, aquí en la escuela de ISEM, nosotros le vamos a apoyar con eso, para que ustedes puedan saber dónde adquirir el maniquí correcto, ¿sí? Ahora, si escapa del presupuesto, ustedes pueden adquirir para practicar un maniquí, como les he explicado, un poco más económico y más convencional, ¿sí? Pero para un trabajo eficaz, lo correcto es un maniquí con lo que debe de ser, ¿no? Con el peso correcto, con las proporciones correctas, y sobre todo es algo que te va a durar mucho más, ¿sí? Eso sí, les vamos a pasar esos datos que ustedes sé que les va a importar mucho, también de los alfileres, de todas las herramientas que se van a utilizar, donde ustedes pueden adquirir, ¿sí? De eso no se van a preocupar, nosotros les vamos a estar apoyando con eso. De ¿Te repente otra... consulto? Hola, Buenas noches. ¿qué tal de Argentina? ¿Cómo andás? Te consulto una situación. Pregunta, ¿el algodón crudo tocuyo, cómo más se conoce? Sí, bueno, en algunos sitios le llaman también glasilla, el algodón crudo aquí en Perú le llaman el tocuyo, sí que es una fibra. Ahora, no solo puede ser el tocuyo, tiene que ser una fibra, ¿sí? Justamente esto también vamos a tocar más adelante en las diapositivas para ver Sería tela plana, decís vos. la plana, exacto, tiene que ser una tela plana. Ahorita les voy a hablar de específicamente eh, las características de esa tela, No se ¿sí? me Que le hace va a como decir, que fuera tipo el lino, algo así, o exacto, es... exacto, es como un lino, ¿sí? Ujú. Aquí, bueno, en Perú lo conocemos como tocuyo, Ah, ¿sí? mira. Lo importante es que no sea elástico, que no Bien, tenga bien, elasticidad. Ujú. bien. Gracias. Buenas tardes, una consulta, Miss. Por ejemplo, si se trabaja sobre medida, quiere decir que tenemos que tener un maniquí que tenga las medidas de nuestra clienta. ¿Cómo trabajamos, por ejemplo, si es así? Porque los maniquís traen unas medidas que son bien diferentes a los cuerpos que realmente tenemos. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda? Muy bien. Justo también eso está dentro de la información que les vamos a dar. El maniquí, ¿no? Que es algo importante que nosotros tenemos que tener. Si bien ha dicho, ¿no? Tenemos maniquí, responde muchas veces a lo que viene a ser el cuerpo de nuestra clienta. Pero ahí hay soluciones que dar, ¿sí? Hay soluciones, hay formas de trabajo sobre esas dificultades que se nos van a presentar. Justo eso, sin adelantarme, les voy a mostrar también. Pero lo que yo quiero saber es, en el tema de lo que viene a ser mulas, ya han entendido qué trata el tema, la técnica. Porque no se preocupen de con respecto a la tela, el maniquí, las medidas, de repente las herramientas, eso lo vamos a ver ahorita. ¿Sí? Yo les voy a explicar justamente esas dudas que por lo general los alumnos suelen tener. ¿De acuerdo? Disculpe, profesora Laura, acá tengo a una alumna llamada Anabel Torres que tiene una pregunta y escribe lo siguiente: una consulta para un traje a medida, ¿cómo adapto las medidas para hacer el moulage? Exacto, es justo lo que me acaban de preguntar, ¿no? ¿Qué hacemos si el maniquí tiene una medida y mi clienta tiene otra medida? Es lo que vamos a ver, ¿sí? Ahorita les puedo explicar, pero les voy a explicar con la imagen que vamos a ir viendo, ¿sí? Después de los instrumentos y materiales vamos a ver qué solución se le daría en caso nuestro maniquí fuera más pequeño. Justamente vamos a pasar ahorita a eso. Entonces, estaríamos... Miss, disculpe, acá Alejandra Terrazas nos pregunta, ¿en prenda a medida es mejor el patronaje si no tienes el maniquí que se regula a las tallas? Exacto. Hay maniquís, ¿sí? Que tienen medidas exactas y hay maniquís regulables, ¿no? Que pueden adaptarse. Ahora, ahorita les voy a explicar. Sé que muchos de ustedes tienen ese inconveniente con respecto a las medidas. Vamos entonces a pasar a esa parte, ¿sí? Vamos a pasar a esa parte para que lo puedan ver. ¿Les parece? Vamos a pasar a esa parte. Bien, ahí tenemos justo los instrumentos y materiales. Vamos a tocar el tema del maniquí, ¿correcto? Es justo lo que vamos a ver ahora. Nuestro maniquí. Vamos a avanzar.
tenemos los maniquís fijos, ¿sí? Que justamente es lo que me han dicho ahorita, son los maniquís que tienen de por sí exacta, ¿sí? Una medida exacta. Esta medida de este maniquí, vamos a avanzar, ahí está, lo tenemos en el número 1, ¿correcto? Este es el número 1. Este maniquí que tenemos ahí, ¿ok? Ese maniquí que tenemos, ese maniquí es un maniquí fijo. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? Que es un maniquí que tiene medidas que no se van a cambiar. ¿Se puede modificar? Claro que sí. ¿Sí? Añadiendo en algunas partes rellenos, ¿sí? Como por ejemplo, ¿con qué me puedo ayudar? Con las copas las copas. También nos podemos ayudar con hombreras, ¿sí? Y ayudamos ahí a aumentar algunas medidas. Por ejemplo, si mi persona, ¿no? Mi modelo, se adapta a la cintura de este maniquí y a la cadera, pero el busto de mi maniquí es muy pequeño, ¿sí? Es muy pequeño, entonces yo me puedo ayudar y ponerle aquí unas pequeñas copas para aumentar esa medida, ¿sí? Nos podemos ayudar. Ahora, una cosa es bien cierta, la diferencia entre mi maniquí y mi clienta no debería de ser mucho. Si por A o B fuera demasiada, entre, por ejemplo, 7 centímetros, es mejor tener, si voy a tener este tipo de maniquí que es con medidas fijas, es preferible tener entre talla S, M y L, ¿no? Entonces, yo voy a agarrar el maniquí que más se asemeje a mi cliente. Por ahí puede haber algunas partes de ese maniquí que no le va a quedar o va a ser de repente con una medida muy pequeña. Ahí nos ayudamos. Por ejemplo, generalmente en la parte de la cintura suele pasar porque a veces nosotras, ¿no? Las mujeres no tenemos pues un cuerpo como de una modelo, de repente la cintura de mi maniquí es muy pequeña a comparación de la medida de mi clienta. En ese caso, ¿qué podría hacer? Pues en esta parte del abdomen, que es justo donde nos sale la barriguita, puedo agarrar y ponerle hombreras o copas, ¿sí? Copas definitivamente que no sean muy gruesas y que me ayuden a llegar a la medida deseada, ¿correcto? Que me ayuden a llegar a la medida que yo necesito. Entonces, de esa manera es la única forma. Sí, me pregunta, si estoy compartiendo la pantalla, ¿sí se logra ver? Sí, me preguntan si estoy compartiendo la pantalla, ¿sí se está logrando ver la pantalla? Sí, de la diapositiva. ¿Ustedes están captando la pantalla de la diapositiva, correcto? Sí. Muy bien. Entonces continuamos, ¿sí? Los maniquís fijos son estos. Generalmente, si ustedes lo que viven acá en Perú lo compran, por ejemplo, en Gamarra, les costaría entre 120 aprox, ¿no? Pero un maniquí más profesional aproximadamente está entre 600 soles, ¿sí? Entonces, ahí hay una variación en costos, ¿no? Ahora tenemos el siguiente maniquí, que viene a ser los maniquís regulables, ¿sí? Que viene a ser la figura número 2 y número 3. Se usan para evitar el problema de las tallas generalmente, ¿sí? Entonces, justamente ahí nos ayuda esos maniquís para poder adaptar la medida y asemejarnos a las medidas de nuestra cliente, ¿sí? Entonces, como estamos viendo, tenemos estas dos, ¿no? El número 2 y el número 3. Estos maniquíes nos ayudan un poco más porque tienen para cambiar la medida. Entonces tenemos estas dos opciones, ¿no? Las fijas y las regulables. Cualquiera de las dos. Como les expliqué, las fijas podemos adaptarle tanto copas como hombreras en esa zona del maniquí donde la medida es muy pequeña, para que trate de parecer a la medida de la clienta que le voy a estar trabajando esa prenda. Siguiente. El 4 y 5. La imagen 4 y 5 vienen a ser mis tijeras. ¿Sí? Ahí estamos viendo las tijeras. Esas tijeras, ¿no? Tienen que ser de qué forma?
muy ligeras, no tienen que tener mucho peso. ¿Por qué no tienen que tener peso? Porque nosotros cuando trabajamos moulage, generalmente todo lo hacemos con nuestra tijera, con nuestro alfiler. Y si esta tijera tiene demasiado peso, ¿qué va a suceder? Nos va a cansar, ¿sí? Y va a hacer que el trabajo sea incómodo, ¿no? Entonces, hay que conseguir una tijera que sea ligera, de un peso liviano, y que tenga mucho filo en toda la parte, pues, de donde va a cortar, ¿sí? Que sea bien filudito para que facilite nuestro trabajo. Tenemos la otra tijera, ¿sí? Que da con borde zigzag. También nos ayuda para que justamente a veces no se deshilache esa parte de nuestro trabajo, ¿correcto? Igual manera, tiene que ser una tijera liviana, ¿sí? Ambas tijeras tienen que ser livianas, de peso ligero. Vamos al siguiente punto, que viene a ser los alfileres, ¿sí? Vamos a ver la foto. Ahí está. Es el número 6, los alfileres. Los alfileres, ¿sí? De por sí, deben de ser de una punta muy fina, muy fina. Los que de repente compran alfileres en ruleta, son unos alfileres muy económicos, son de mala calidad ese tipo de alfileres. Nosotros tenemos que conseguir alfileres, de preferencia con cabeza metálica, cabeza redonda, ¿sí? Y que aproximadamente cuesta entre 30 y 35 soles, ¿de acuerdo? Esos alfileres son especiales para realizar moulage, para trabajar sobre el maniquí. Tienen una punta muy fina y ayudan a que el trabajo sea mucho más rápido, ¿sí? Y no nos esté cansando, porque cuando el alfiler no tiene buena punta, hasta las manos nos empiezan a doler por la fuerza que hacemos para que ingrese ese alfiler a la tela, ¿correcto? Vamos al siguiente. El alfiletero o brazalete, ¿sí? El alfiletero o brazalete, que tiene cojín para aportar alfileres, ¿no? Ahí vamos a ver la imagen. Ahí está. Ese tipo de brazalete que es para poner alfileres nos ayuda demasiado porque ya nos deja las manos libres, ¿sí? Y en este tipo de trabajo nosotros necesitamos que nuestras manos siempre estén libres porque vamos a estar trabajando, cortando la tela, moldeando la tela al maniquí. Y si nosotros estamos cogiendo de repente el alfiler de la mesa, nos va a demandar más tiempo y nos va a dificultar el trabajo, porque tendremos que estar a cada rato cogiendo ese alfiler. Mientras que en nuestra pulsera ya lo vamos a tener ahí cerca de la mano para ir aplicando, ¿correcto? Tenemos ahora el número 8. Tenemos ahí la ruleta, ¿sí? La ruleta, bueno, que sirve para marcar las líneas del trazo, ¿no? Una vez que nosotros ya terminamos de moldear en nuestro maniquí, la ruleta nos ayuda para mejorar y pasar todo eso también a la tela, perdón, al papel, ¿sí? De tela a papel, porque al final es todo el trabajo lo pasamos a papel, para así poder hacer solo una prenda o para hacer una producción, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ahí nuestra ruleta. Ahí está, la número 8. Esas son las herramientas que vamos a estar utilizando, ¿de acuerdo? Tenemos la número 9, que viene a ser la cinta, ¿sí? Vamos a ver la imagen. Ahí está. La cinta, ¿sí? Que sirve para poner la preparación de mi maniquí. La medida de esa cinta que ustedes tienen que tener es una cinta de un ancho de 0.5 milímetros, ¿sí? Que es medio centímetro. Algunas personas trabajan con cinta satinada, lo cual se puede realizar, pero de mi parte no es tan sugerible, no ayuda mucho al trabajo, porque la cinta satinada suele resbalar, ¿sí? Entonces se va a ir moviendo. Y lo más recomendable en este trabajo es hacerlo con cinta twill, ¿sí? Con una cinta twill de color negro, con un ancho de 0.5 centímetros. Entonces, esa cinta twill va a facilitar, porque es una cinta
que no va a resbalar y se va a acoplar bonito para formar nuestra preparación de nuestro maniquí. ¿De acuerdo? Vamos a pasar al siguiente, a la número 10. La número 10 son las chinchetas, ¿sí? Bueno, las chinchetas que también ayudan para poner la preparación, que son unos chinches, para poner la preparación de nuestro maniquí, ¿no? Nos ayuda también con ese tema, que es para la preparación. Entonces, aquí tenemos las chinchetas. Ahí está. La número 10. Tenemos el siguiente, 11, las reglas, ¿sí? Vamos a ver, ahí está. Ahí tenemos nuestras reglas, ¿sí? Esas reglas, bueno, nos van a servir para el momento de la corrección. Recuerden que nosotros todo lo vamos a trabajar en el maniquí y por ende nosotros vamos a realizar el dibujo a mano sobre el maniquí, ¿sí? Con unas puntadas. Como está a mano, las curvas no van a ser tan perfectas. Al momento de retirar nuestro lienzo que hemos hecho, vamos a tener que corregir todo eso con nuestras reglas, ¿sí? Nuestra regla francesa, nuestra regla recta, curva, que va a ayudar a facilitar al momento de realizar el trazo final. Vamos a la número 12. El metro o, bueno, la cinta métrica, ¿sí? Debe de ser de buena calidad, ¿de acuerdo? Y de largo de 1,50, que es lo general que se va a encontrar, ¿sí? La cinta métrica es algo indispensable, ¿no? Para todo tipo de trabajo, ayuda bastante y aún más para lo que es moulage, ¿no? Nos va a ayudar bastante a sacar las medidas al momento de ir poniendo cada cinta para nuestra preparación. Esa es nuestra cinta métrica, la que tenemos aquí, la número 12, ¿no? La cinta métrica. O el metro también. Tenemos 13, las escuadras. Perfecto. Las escuadras nos van a ayudar para que en cada panel que hagamos, panel van a ser los cuadraditos, ¿no?, que vamos a sacar para poner a nuestro maniquí. Recuerden ustedes que una prenda está compuesta por varias piezas, ¿no? Cada pieza va a ser un panel. Y para poder poner correctamente ese panel necesitamos líneas con escuadras, para que las líneas estén ubicadas correctamente. Esos lienzos que nosotros vamos a ir colocando los paneles no tienen que estar de cualquier forma ubicada, tienen que tener su sentido correcto, porque luego la tela va a reaccionar y nos va a quedar o muy suelto o muy apretado, ¿de acuerdo? Entonces, las escuadras es algo también importante. Ahí estamos teniendo hasta la número 13. Vamos a la 14, que viene a ser los lápices, ¿sí? Los lápices, también algo sumamente importante, ¿sí? Sumamente importante, que es para que nosotros vamos a poner ahí las puntadas correspondientes, cada puntito, a cada dibujo que vamos a realizar sobre nuestro maniquí, ¿sí? El lápiz debe ser de 2B, ¿sí? Para que se note y para que haga fácil el trabajo que vamos a estar haciendo. Entonces, aquí estamos viendo en la pantalla nuestros instrumentos y materiales, ¿no? Todos los instrumentos y materiales que vamos a estar necesitando. Ahora, ustedes tienen que ver, ¿no? ¿Qué maniquí se les facilita adquirir? Las tijeras, ¿sí? Que yo creo que la mayoría va a tener de esta manera, ¿no? Ligera. Los alfileres también de cabecita redonda y con punta muy fina. Los alfileteros para colocar nuestros alfileres. La ruleta, ¿no? La ruleta que también todo patronista y diseñador también lo tiene. Nuestra cinta, de preferencia cinta twill de 0,5 centímetros, ¿sí? Bueno, va a ser medio centímetro, que es 5 milímetros. Nuestras chinchetas, nuestras reglas, ¿sí? La regla curva francesa, la regla recta, el centímetro o el metro, nuestras escuadras y nuestros lápices 2B. Hasta ahí está claro con lo que viene a ser nuestros instrumentos y nuestros materiales. De repente tienen alguna duda, alguna inquietud con lo que hemos hablado ahorita.
Chicos, por favor, activen sus micrófonos para que la profesora pueda resolver sus dudas. Buenas noches. Está claro, profe. Claro, Miss, una claro, está bien. consulta. Profe. Miss, Tengo Miss, una una- pregunta. Está Sí, claro, profe. quería saber claro. si no se emplea Miss, No tejer todo, papel para los moldes. una consulta. ¿Sí? A ver. Ya mire, por ejemplo, para hacer la técnica del moulage utilizamos implementos o instrumentos mucho más caros. Si yo hago un modelo como forma tradicional y el mismo modelo lo hago con la técnica del moulage, me imagino que deben variar los precios de la misma prenda, ¿no? Por el trabajo que me voy a dar en invertir más y sobre todo porque voy a trabajar de otra manera. Entonces, un poquito si nos explica eso. Ya, a ver. Por ejemplo, si uno realiza digamos, un corpiño, ¿sí? Un corpiño y una falda clásica, una falda de repente recta. Hay modelos que se prestan para hacerlo directamente en mesa, ¿sí? Utilizando nuestras bases, sea S, M o L, ¿sí? Pero lo que viene a ser el tema de moulage ayuda justamente para hacer trabajos un poco más complicados, ¿sí? Trabajos más artesanales, más de pasarela, más de vestidos, más con cortes, con volúmenes. Y entonces ahí va a haber una variación. Por ejemplo, un vestido industrial, ¿sí? Hablando de, bueno, una clase entre B, ¿sí? Aproximadamente está 300 soles, 350 soles, ¿correcto? De 300, 400, ¿no? Claro que hay más económicos, hay un poquito más caro, pero uno de 350 es un aproximado. Pero si ustedes les ofrecen un vestido de alta costura, ¿sí? O de trabajado en moulage, ya el vestido aproximadamente mínimo debe de costar 1.200 soles, 1.000 soles. Y ahora, lo que viene a ser el alta costura no solo es el trabajo realizado en maniquí, no porque realizamos en maniquí ya es solo alta costura, no. El alta costura abarca a todo un conjunto, que es cómo lo hemos realizado, bueno, sobre el maniquí. Las piedrerías que aplicamos ya no van a ser solamente con Bruselas y poniendo sobre esa prenda, sino hacemos un bordado luneville que es ya de alta costura, es otro tipo de acabado. La confección, de igual manera, ya no va a ser una confección muy industrial, sino más bien es una confección de alta costura con acabados limpios. Entonces, todo ese conjunto va a abarcar a un trabajo artesanal, a un trabajo bien hecho de alta costura. Y el precio va a ser mucho más elevado, porque los vestidos que ustedes van a realizar, sea vestido, ¿no? Como ejemplo, en moulage, pueden hacer maravillas ahí. Es muy distinto a realizar un trabajo en mesa. ¿Sí? En mesa a veces decimos, ¿y cómo lo voy a poner este volumen? ¿Y cómo le haría este corte? ¿Cómo quedaría? Pero en el trabajo directamente sobre nuestro maniquí, nosotros vamos a ir viendo ya el resultado. De repente tuve una idea para iniciar, pero en ese proceso de ir armando el molde sobre mi maniquí, puede ser de que mi creatividad, ¿no? Cambie de rumbo y en pleno proceso pueda cambiar de diseño, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo bonito de esta técnica es que nosotros vamos a ir viendo ya, cada avance va a tener como ya visualizando el diseño final. No es como realizar patronaje, ¿sí? Patronaje hacemos, cortamos, confeccionamos y recién le ponemos al maniquí. Cuando le ponemos nos damos cuenta que de repente el volumen fue muy poco, de repente de que el escote debía hacerlo un poquito menos profundo, o quizá que me está quedando muy apretado, ¿no? Pero de lo del moulage ya nosotros vamos viendo. Entonces el valor cambia también del precio, porque justamente también algo es bien cierto, que nos toma un poco de tiempo realizarlo, ¿no? Porque todo es a mano. Entonces ahí estoy contestando, ¿no? Que va a variar, el costo mínimo es 1.000 soles, 1.500, están así aproximadamente. Por ejemplo, los que viven acá en Perú, si quieren, creo que la mayoría tiene acceso a gamarra, ¿no? La mayoría de repente de los que están aquí en Perú tienen acceso a poder ir a gamarra.
En Gamarra ustedes, si quieren ver una prenda, por ejemplo, de alta costura y ver la diferencia entre un vestido industrial y de alta costura, con acabados bonitos, con bordado luneville de alta costura, se pueden ir a la galería La Torre, cuarto piso, y ver del diseñador Víctor González sus vestidos. Y van a ver la diferencia abismal que hay entre un vestido de alta costura y un vestido industrial. ¿Sí? Ahí van a hacer ustedes comparación y van a ver que hay bordados también de alta costura que a ustedes va a valorizar ese costo. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos, ¿correcto? Para poder avanzar. Tengo una pregunta, una consulta. ¿Sí? ¿Los maniquís pueden variar de precio? Por supuesto, ¿no? Hay maniquís, como les he estado diciendo, en Gamarra van a encontrar desde 150, 120, 200, un estándar, ¿no? Pero el maniquí que se trabaja, ¿sí? Está entre 600 soles más o menos, ¿sí? Pero es un maniquí que es una réplica casi exacta de lo que trabajan en la casa Dior, con las medidas, porque aquí han traído un maniquí así y le han sacado las dúplicas exactas. ¿Sí? Igual el dato les van a pasar por interno a ustedes que han venido para que les puedan adquirir ese tipo de maniquí si es que tienen la posibilidad, ¿no? Sería bueno para que lo pongan en práctica con las medidas reales. Gracias. Gracias, profesora. Profesora Laura, acá tengo un aporte de Alejandra Terrazas que nos comenta lo siguiente. Una vez me dijeron que para hacer moulage en un maniquí talla estándar, se podría hacer un forro tipo vestido base con cierre atrás y rellenar con fibra para que el maniquí vista ese forro y se tenga el cuerpo del cliente para trabajar la prenda. Personalmente no lo intenté, pero dejo el consejo. Claro, miren, si bien es cierto, a ver, por ejemplo, aquí nosotros tenemos este maniquí, ¿correcto? Un pequeño ejemplo. Un contorno de un busto aproximadamente 92. Cintura 75 y cadera, pongámosle 76. 96, perdón, ¿sí? 96. Entonces, si yo trabajo netamente con lo que viene a ser moulage, lo mejor sería que yo tuviera un maniquí S, M y L, ¿no? Si viene mi clienta y, por ejemplo, sus medidas que tiene se asemeja a la medida del busto y de la cadera, ¿no? Por ejemplo, de mi talla M, yo puedo agarrar ¿Mandé? y se parecen las medidas, ¿no? Es el que yo te mandé, el que ya te lo pedí. La parte de la cintura, no. La cintura de mi clienta es un poquito mayor, tiene medidas mayores. Ahora lo que dice la alumna, ¿no? La sugerencia también es válida, ¿sí? Hacer como un vestido, o sea, hacer la base del cuerpo y aplicarle relleno en la parte del abdomen, ¿no? En la parte de la barriga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi clienta de repente tiene un poquito más de medida que mi maniquí. Y ahí ayudo a que llegue a la medida que le debe de quedar a mi cliente. Esa es una opción. La otra opción es ponerle en la parte, ¿no? En esta parte del abdomen, ¿sí? De la parte de la barriguita y colocarle ahí, como les había explicado, copas o hombreras, que también ayudan a generar volumen, ¿sí? Ayudan a generar volumen y mayor cantidad de medida en la parte de la cintura. Así vamos a estar llegando mucho más cerca a la medida de mi cliente. ¿Sí? Esas son las cosas que se va a realizar. Lo que ha sugerido también es correcto. ¿Sí? Se le hace una base como un vestido, ¿no? A mi maniquí y ahí le puedo aplicar añadiendo, ¿no? Relleno a la parte que le va a hacer falta para llegar a dicha medida. ¿De acuerdo? Miss Arlene tiene la mano levantada. Por favor, Arlene, activa tu micrófono. Gracias. Una consulta. En este caso, la profesora está indicando si la clienta es un poquito más rellenita. Tomamos esa opción. Pero si es al contrario, que es súper delgada y más bien el maniquí está
más pasadito de medidas, ¿cómo sería en este caso? Ya, bueno, nosotros tenemos las 3 medidas que se trabajan, ¿no? S, M y L. Entonces, si ya fuera más delgadita, más finita, ¿no? Se le puede agarrar, por ejemplo, por ejemplo, digamos que tenemos S, M y L, ¿sí? Y me dice, pero mi cliente es mucho más delgadita que la S. Ya, muy bien. Entonces, es más delgadita, puede haber maniquíes de XS, pero si no, simplemente lo trabajamos, ¿sí? Lo trabajamos y lo que vamos a realizar es quitarle un poco de medida en el lado, ¿no? En el lado lateral, ¿sí? Pero por lo general es preferible que en mi maniquí, ¿no? Bueno, una S es bien menudito, ¿no? Salvo que se haya bien delgadita, pues, ¿no? Pero generalmente a mi maniquí le tengo que agregar relleno para llegar a la medida de mi cliente. Se hace por lo general, pues, ¿no? Bien, entonces ustedes, ¿sí? Es muy importante que tomen en cuenta los instrumentos y materiales que hemos visto aquí en clase, ¿sí? Yo cuando enseño, ¿no? A veces obvian los alfileres, obvian alguna herramienta, algún material, y en el proceso de que ustedes van a ir realizando van a darse cuenta de que debieron de tenerlo. ¿Por qué? Si hacen con algo que, por ejemplo, no está aquí, que les estamos sugiriendo, eh, se les va a dificultar el trabajo, ¿sí? Entonces, es recomendable tener. Ahora ustedes pueden adquirir un maniquí convencional, ¿de acuerdo? Para iniciar, para que puedan tener práctica, ya de repente si ven que sí pueden, les gustó y todo, ya adquieren un maniquí profesional, ¿de acuerdo? Entonces, hemos visto ahorita los instrumentos y materiales. Vamos a estar pasando al siguiente, la preparación de mi maniquí, ¿de acuerdo? Ahí está, la preparación de mi maniquí es algo sumamente importante, ¿sí? Es demasiado importante este paso porque aquí estamos iniciando, ¿de acuerdo? Una vez que ya tenemos los materiales, ya sabemos de qué trata el moulage, aquí inicia el trabajo en la preparación de mi maniquí, ¿de acuerdo? Aquí son medidas. ¿Con qué comenzamos? Con nuestras medidas en vertical. Vamos a ver la primera. Miss, disculpe, tengo algunas preguntas, por favor, para que lo pueda responder. Malta Cancino nos comenta que para una clienta exigente muy especial, ¿se puede trabajar en moulage en el propio cuerpo? De la persona. Sí. Mire, se hace algunos ajustes sobre el cuerpo de la persona. Por ejemplo, ustedes realizan el molde, ¿no? El diseño, el moldeado sobre el maniquí. Obviamente, esa tela que están utilizando, por ejemplo, el tocuyo, es solamente una tela que están utilizando para desarrollar ese modelo, pero no es la tela final. Ustedes al final van a usar de repente raso, satín, tul, dependiendo de cómo van a querer terminar. En ese proceso que ustedes van a ir armando en el maniquí, tiene que haber una prueba sobre la persona, ¿sí? Todo lo vanamos a mano y le podemos probar a la persona. Ahí vamos a hacer en su cuerpo unos pequeños ajustes. Se le puede hacer unos pequeños ajustes para que quede mucho más perfecto sobre la persona, ¿de acuerdo? Pero siempre, los primeros sí o sí tenemos que empezarlo, ¿no? De preferencia sobre nuestro maniquí, porque agarramos bastante con los alfileres, ¿sí? Agarramos bastante los alfileres, entonces esos ajustes ya lo hacemos ya una vez que ya está en proceso ese diseño sobre la persona. Y ahí de repente ajustamos en algunas partes, de repente soltamos algunas partes que va a ir en nuestro diseño, ¿de acuerdo? Miss, acá también tenemos un comentario de Flor que nos indica que cuando empezó le dijeron que primero tenía que medir la talla de mi clienta y después que pidieron maniquí de su talla y después hacer el vestido. ¿En esos casos estaría correcto? Sí. Esto es otro punto, muy bien, buena pregunta. Hay algunos casos, por ejemplo, en pasarela. Digamos que ustedes trabajan para pasarela nada más, ¿de acuerdo? Muchas veces este tipo de maniquí, ¿no? Que es el maniquí fijo, comillas fija, ya lo mandan a hacer a la medida de la modelo, ¿sí? De su modelo, ¿no? Se puede mandar, tú puedes mandar a hacer un maniquí a medida de tu cliente o de tu modelo. En caso de cliente
no funciona mucho, ¿por qué? Porque nosotros cambiamos de clientes, ¿verdad? Puede venir un día una, puede venir un día un poquito más delgada, más gordita, más alta, más bajita. Pero cuando tú trabajas de repente para una pasarela y trabajas de la mano con una modelo, ¿no? Y le va a hacer un trabajo espectacular de repente, entonces es preferible que este maniquí esté adaptado ya a la medida de la clienta, ¿sí? Y se le puede mandar a hacer, ¿de acuerdo? Hay personas que venden maniquí que tú le mandas a hacer con las medidas que tú deseas y te lo pueden hacer, ¿de acuerdo? Con la medida ya de la cliente. Miss Mirta Rodríguez Roncal nos comenta también, dice que según su punto de vista el maniquí es solamente un apoyo para ver si la prensa está bien confeccionada o en qué fallamos para hacer algunos ajustes, nada más. Pero si hacemos la confección de acuerdo a las tallas determinadas, pero en algo me queda en duda, porque hay algunos maniquís que tienen la cintura parecida de una anoréxica. Ya, sí, claro, bueno, por eso justamente les estoy diciendo, hay maniquís que tú lo ves y la proporción no va en relación al cuerpo de una persona. ¿De acuerdo? No va. Tú lo ves y ves un busto de repente grande, la cintura, si bien es cierto, la cintura de una avispa, ¿no? Muy pequeñita, y una cadera de repente que no va en relación. Y justamente es así como se encuentra cuando uno compra un maniquí que no es el adecuado. ¿De acuerdo? Entonces, en esos casos es difícil trabajar con ese tipo de maniquí. Es sugerible de que las medidas sean las proporciones correspondientes o que tenga una variación de 1 centímetro a 2 aproximadamente. Pero yo también en mi caso he visto maniquís que en la parte de la cintura lo tienen muy delgadito y no va a proporción del cuerpo. ¿Sí? El maniquí que les van a pasar a ustedes, que les van a dar el dato para que puedan conseguir, es un maniquí, como les he comentado, una réplica de lo que viene a ser en el trabajo de Dior, ¿sí? Es una réplica de ese tipo de maniquí que usan ahí, la casa Dior. Por eso tiene ese tipo de costo. Pero es un maniquí que ustedes cuando lo van a mover, tiene un peso. No es como los maniquís económicos que con un simple empujón se va a caer, ¿no? Es un maniquí consistente y de buena calidad y con las proporciones bien estructuradas para que tenga un resultado bueno, ¿sí? Flor tiene una consulta adicional, Miss. Por favor, Flor, activa tu micrófono. Profesora, tengo una pregunta. Si nuestra clienta tiene un busto más grande del maniquí, o si es un poco más subida de peso, baja de peso, podríamos también enviar a hacer un maniquí y nos saldría más costoso. Depende. Claro, a ver, justamente eso les estoy diciendo, ¿no? Que se le manda a hacer cuando uno ya trabaja con una modelo para una pasarela, por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hacer una pasarela de repente con o voy a hacer ese trabajo siempre para esa persona, entonces mejor le puedo hacer un maniquí. Puede salir un poco costoso, si bien es cierto, pero como dice también la pregunta, ¿no? Si tiene un busto que es mucho más grande, aquí en esta parte nosotros le ponemos unas copitas. Le puedes poner unas copitas y con ese material como celofán, ¿sí? Que es un material, no sé si han visto el vinifán, pero ese material como que pega un poco, es un poco pegajoso, lo forran en todo el contorno del maniquí para que ahí quede ya sujeto esas copas o esas sombreras adicionales, ¿sí? Eso es lo único que se puede hacer, salvo que tengan el maniquí, el siguiente maniquí, que es el maniquí regulable, pues, ¿no? Que van a cambiar de medida. Pero por lo general se hace así. ¿Cuánto estaría costando un maniquí así que tú lo mandarías a hacer para una modelo? Como les estaba diciendo, el maniquí que es de buena calidad, si es bueno, con buen acabado, está aproximadamente 600 soles, ¿sí? Pero si lo vas a mandar a hacer con un material mucho más económico, en gamarra también lo pueden hacer, pero te sale de repente con un material mucho más sencillo, ¿no? Y también te cobraría un aproximado de 150, 120 soles, ¿no? Para que lo mandes a hacer a medidas.
Pero ustedes Alejandra ya, Terrazas nos da un dato adicional. Nos comenta que hay maniquís de modistería y también hay maniquís que son para exhibir la prenda. ¿Los de exhibición tienen medidas muy diferentes a los de las tallas establecidas? claro, este maniquí es para trabajar en lo que es moulage. Los otros son para exhibición, ¿sí? Y los de exhibición no tienen en esta parte, ¿no? En la parte de toda la capa del maniquí, para que pueda ingresar fácilmente nuestro alfiler. En eso está variando, ¿por qué? Porque aquí nosotros cuando ingresamos el alfiler va a ingresar tranquilamente al cuerpo del maniquí, mientras que los de exhibición son más duros y son de otro material. Son muy parecidos, pero son de otro material que no se prestan para este tipo de trabajos. Listo. ¿Me dicen ya para continuar? Buenas noches. Buenas noches, una pequeña consultita. ¿Cómo diferencio es un buen maniquí? Y en Gamarra, ¿dónde consigue maniquí, el profesional? Gracias, buenas noches. Claro, el dato les van a pasar a ustedes, ¿sí? No se preocupen, por interno les van a estar pasando al grupo bueno que han creado, ¿no? Para que ustedes puedan ver la opción de conseguir el maniquí que es mucho más profesional. Bien, me están diciendo también para avanzar, ¿sí? Porque nos estamos quedando mucho aquí. ¿Está bien? ¿Avanzamos? Sí, porque las preguntas ya se están Sí, por repitiendo. favor, Miss. Sí, las Sí, mismas por preguntas. favor, que sigamos, por favor, gracias. Listo, vamos a continuar, ¿sí? Bueno, aquí estamos hablando sobre nuestra preparación. ¿De acuerdo? Estamos aquí hablando de la preparación. Como dice, mira, es muy importante prestar la máxima atención a la preparación con cintas. ¿Por qué nos dice esto? Porque aquí es donde nosotros vamos a ir colocando, ¿de acuerdo? Colocando todas las medidas exactas. Por ejemplo, aquí estamos viendo, ¿no? Nuestra línea del centro del delantero. Y por este otro lado, del centro de espalda. Son las medidas que vamos a ir colocando. En esta parte nosotros tenemos que fijarnos de que justo esta cinta, ¿sí? Esté exactamente al medio. ¿Y cómo nos ayudamos? Porque vamos a ver de medida de hombro a hombro, ¿no? Aquí tenemos esta línea que es de hombro a hombro y justo en su mitad es el medio, ¿no? Entonces vamos a pasar toda esa cinta en ambos lados, tanto delantero como en espalda, ¿de acuerdo? Ahí tenemos. Luego dice, la cinta debe ser de algodón o de material sintético. Como ya les había explicado, la cinta tiene que ser, de preferencia, una cinta twill de medio centímetro de ancho y de color negro. ¿De acuerdo? De color negro. Ahí estamos viendo. Se comienza la preparación con las líneas en verticales. Vamos a la siguiente. Ahí está, ¿no? Tiene que ser de 0.5 milímetros, ¿no? De preferencia, ¿sí? Pasamos al siguiente, dice. Puede fijarse con alfileres, con chinches o con cinta adhesiva. Muchas veces esta preparación que tenemos aquí en pantalla, ¿sí? Donde ven todas las cintas que están colocadas, lo hacemos con cinta adhesiva, ¿sí? Pero ¿qué pasa la cinta adhesiva? Si yo tengo un maniquí que es caro o un profesional, la cinta adhesiva le puede dejar una manchita, ¿de acuerdo? Les va a dejar manchas y puede malograr el maniquí, ¿de acuerdo? Entonces, las hinchetas también, pero es un poquito más tedioso también de poner. Lo que yo recomiendo es poner con los alfileres, ¿de acuerdo? Con los alfileres. Entonces, aquí estamos viendo en esta parte de abajo, ¿de acuerdo? La parte de abajo estamos viendo cinta adhesiva, aquí, que es una línea recta normal, la cinta. Tenemos cinta con alfileres, ¿sí? Que lo vamos a ir colocando de esta manera, como lo vemos aquí en la imagen. Y el otro son las chinchetas, ¿no? Los chinches que le vamos a ir poniendo. Parece que han rayado la pantalla. Listo, a ver, continuamos. Entonces, ¿cómo hemos quedado acá? Que vamos a iniciar el trabajo, ¿sí? Con las líneas verticales, de preferencia las líneas del centro, ¿sí? Del centro. Vamos al siguiente. Tenemos diferentes cintas o tiras también, ¿no? Que le vamos a ir poniendo. Tenemos también las horizontales.
nosotros ponemos primero las verticales, que son, bueno, la línea, ¿no? Que va a pasar por el busto, que va a pasar por el centro, por el lateral de mi maniquí. Pero tenemos nuestras cintas horizontales, que vienen a ser las siguientes, ¿no? Vamos a poner la línea del busto, ¿de acuerdo? La línea del busto. Tenemos, retiraron la... Miss, le pido que por favor vuelva a compartir las diapositivas. Ok, la habían rayado, parece. Muy bien. Continuamos ahí, la línea de busto, ¿sí? Se movió acá. La línea de cintura, línea de cadera, ¿sí? Y en las otras cintas vamos a tener cinta de hombro. ¿Por qué no lo consideramos en otras cintas, en cinta horizontal? Porque esta cinta que tenemos aquí, de hombro, de sisa, son unas cintas, ¿no? Que no tienen forma ni horizontal ni vertical. Por lo tanto, está dentro del grupo de otras cintas. La cinta de la sisa. Esta cinta tiene una altura de 14 centímetros. 14 centímetros y de ancho de 10,5 a 11 centímetros. ¿De acuerdo? Eso viene a ser en lo que es talla M. Entonces, aquí estamos viendo nuestro maniquí. Esta cinta forma parte de otra cinta, ¿de acuerdo? Igual que nuestra cinta de escote, porque es una cinta que está pues redondita en todo el contorno de mi escote. No forma parte ni de cinta horizontal ni de vertical, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí una referencia. La preparación, como estamos viendo aquí en la pantalla, va a ser como lo que estamos viendo en nuestro maniquí. ¿De acuerdo? Cuando nosotros compramos nuestro maniquí simplemente viene con la línea, ¿no? Con la cinta de la parte del centro. Pero más las demás cintas que le vamos a ir colocando, lo tenemos que hacer nosotros. Para esto, nosotros nos ayudamos con nuestra cinta métrica, ¿sí? Con nuestra cinta métrica para ver que todo esté a proporción. Yo no le puedo poner a esta parte, digamos, a una altura de 18 y al otro lado una altura de 17. ¿Por qué? Porque si yo trabajo, al final ambos lados van a ser diferentes, no me va a quedar bien. ¿Sí? Eso estoy hablando si es que viene a ser un diseño asimétrico, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta de que las medidas deben de ser iguales a proporción correcta. No debe de estar a un lado más ancho, un lado más delgado, ¿de acuerdo? Entonces, aquí estamos viendo la preparación terminada para nosotros poder ahí comenzar a realizar el trabajo, ¿no? Están rayando, parece, la pantalla, por favor, van a tener cuidado con eso. Bien, listo, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente. ¿Sí? Hasta ahí estamos viendo lo que es la preparación. La preparación son las líneas que la mayoría conocemos, ¿no? Altura de busto, altura de talle, medida de abdomen, contorno de cadera, la sisa, el escote. Entonces, ahí, cuando tenemos todo ese citado, ya tenemos ya terminado, ¿no? Listo nuestro maniquí para poder empezar a hacer creaciones sobre nuestro maniquí con nuestra tela tocuyo. Entonces, ahí estamos viendo la preparación. Vamos al siguiente, ¿de acuerdo? El siguiente viene a ser la tela y el alfileteado, ¿de acuerdo? La tela, ahí estamos viendo la tela, ¿no? Justamente que les estaba diciendo que es una tela tocuyo, ¿de acuerdo? Una tela de fibra de algodón, tela plana, ¿sí? O cualquier fibra de algodón, pero que sea, como les estoy diciendo, con tela plana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver las referencias que tiene que tener este tipo de tela. Debe ser rígida, pero no muy espesa y no elástica, ¿sí? Si bien es cierto, no debería de ser elástica para que ayude a moldear, porque si no,
va a falsear el contorno del modelo. Quiere decir de que si yo hago con una tela que tiene elasticidad, yo le voy a poner a mi maniquí, pero al momento de yo retirar, la medida no va a ser la misma porque esa tela se habría estirado, ¿no es cierto? Entonces, me va a engañar con las medidas que voy a ir sacando, porque ahí no es bueno trabajar con ese tipo de tela. Siguiente, dice, debe ser de color blanco o neutro, pero claro. Si bien es cierto, es bueno que sea de un color claro. ¿Por qué? Porque nosotros ahí vamos a estar poniendo con nuestro lápiz los puntos para ir dibujando las líneas y curvas de nuestro modelo. Y si el color de mi tela es un color oscuro, no me va a dejar ver esas marcaciones que voy a ir realizando sobre mi tela, ¿de acuerdo? Entonces, de preferencia, un color claro o neutro, ¿no? Y cuando digo claro, puede ser un color hueso, un color blanco, pero que se note el trabajo, las puntadas que voy a hacer con mi lápiz, ¿sí? Tiene que ser flexible y de tramas que no sean muy estrechas, ¿sí? Para que las agujas puedan clavarse fácilmente por ahí, ¿de acuerdo? Porque si no, va a ser incómodo al momento de poder ingresar mis alfileres. Entonces sus tramas, ¿no? No deben de ser muy cerradas, ¿de acuerdo? Deben de permitir que pueda ingresar fácilmente por ahí mi alfiler. Otro punto también que les quiero acotar es que la tela no debería de arrugarse fácilmente, ¿sí? Entonces debe ser una tela que no se vaya a arrugar, porque al arrugarse también nos engaña con las medidas, ¿sí? Y cada proceso de realizar el moulage, la tela debe estar bien planchadita, bien firme, ¿sí? Sin arrugas, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estamos viendo algunas de las acotaciones de nuestra tela. ¿Qué tipo de tela vamos a estar utilizando? ¿Sí? Puede asemejarse, pero tiene que tener las características que le he estado indicando. De preferencia, que no sea elástico. Vamos al siguiente. Bien, aquí están los alfileres, ¿no? Vamos a ver la introducción. Ahí está. Dice, punta muy fina con cabeza metálica. De acuerdo, entonces, habíamos hablado de eso, que son exactamente esos alfileres que estamos viendo en pantalla, ¿sí? Es igual al que la mayoría tiene, pero ¿qué pasa? La cabeza es metálica y la punta es muy fina. La punta de ese tipo de alfiler es bien finita. Cada rato nos estamos hincando porque justamente esa es su función, de que pueda ingresar tranquilamente al cuerpo del maniquí, ¿sí? Sin generar dificultad ni incomodidad en las manos. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los alfileres que estaremos utilizando. Igual también les van a informar dónde lo pueden conseguir. Vamos al siguiente. Ahí está. Tenemos el alfileteado, ¿sí? Tenemos el alfileteado. Si bien es cierto, en este caso los alfileres van a cumplir la función de la costura, ¿sí? Los alfileres nos van a ayudar como si estuviéramos cosiendo. Vamos a ver lo que dice de el alfileteado. Dice, es considerado como un sustituto de la costura, ¿no? Justamente lo que les he estado indicando. Ahora, las principales maneras de alfiletear son las que estamos viendo en pantalla. Ahí tenemos de forma horizontal, que es esta, ¿no? La vertical, y tenemos al bies, ¿sí? Al lado derecho está al bies. Este tipo de alfileteado cumple su función, ¿sí? Cada tipo de alfileteado que vamos a hacer es para cada tipo de parte de la prenda. No es que cuando yo voy a querer voy a poner horizontal o vertical o en bies. ¿De acuerdo? Entonces, cada tipo de alfileteado va a tener una función. Lo importante es colocar correctamente los alfileres para que esas telas que están siendo unidas no se nos vayan a abrir, no se nos vayan a separar. ¿De acuerdo? Entonces, el alfileteado es algo muy importante para realizar este tipo de trabajo. ¿Ahí ha quedado claro? ¿Tienen de repente dudas sobre lo que hemos visto, sobre la tela,
sobre lo que viene a ser el alfiler y el alfileteado? ¿O está claro eso? Profesora, Lucy tiene una pregunta. Dice, ¿qué procede si la tela en la que voy a confeccionar tiene expandes? ¿Se tendría que reducir? La tela que vas a realizar, la tela final. ¿A eso se refiere la tela que va a utilizar al final del modelo? No me especifica si es la tela final en la pregunta. A ver, voy a... No lo leo. Acá veo otro comentario más bien que dice, ¿podría comentar más sobre el alfileteado? Muy bien, ahorita yo les voy a explicar lo del alfiler, algunas cositas en mesa de por qué razón se va a colocar de esa forma, ¿de acuerdo? Igual también voy a comenzar a explicarles con el tema del maniquí, en el maniquí, ¿no? Para que ustedes puedan ver por qué es que se coloca, todo tiene un porqué, ¿de acuerdo? A veces nosotros obviamos cada paso, pero cuando vamos a realizar el proceso vamos a darnos cuenta de que cada factor que se va a utilizar es muy importante. Miss Judith Navarro tiene una pregunta. En la tela tocuyo existe variedad, como tocuyo canta, tocuyo oso, tocuyo hindú, tocuyo grepé. ¿Cuál sería mejor? Ya. Bueno, lo que viene a ser el tocuyo, el que es más clásico me parece que es el crepé, ¿no? Pero tiene que ser el ancho, cualquiera de los tocuyos, porque los tocuyos son planos, ¿sí? Porque también hay tocuyos que se prestan bonito para los volúmenes. Pero lo importante de esta tela, ¿sabe qué pasa? De que no sea una tela que estire, ¿sí? Que sea una tela plana. Pueden usar cualquiera, y si no, si tienen en otro país, por ejemplo, algo similar, pero que sea de tela plana, ¿sí? Que tenga consistencia, lo pueden utilizar. No es que es una tela específicamente, tiene que ser esa, ¿no? No, el raso o el tafetán sirven, bueno, es que no es tan sugerible realizar en raso en tafetán, porque, por ejemplo, el raso son fibras que suelen resbalar, ¿sí? Entonces, no me va a ayudar mucho a mi trabajo y tiene mucha caída en cuanto al tocuyo. Sí, el tocuyo ayuda bastante a formar sobre mi maniquí, ¿de acuerdo? Y moldear las curvas que va a tener esa prenda, ¿sí? Porque nuestro cuerpo está compuesta por curvas. Entonces, ahorita yo les voy a explicar, ya que hemos avanzado esto, a ver, ahorita les voy a mostrar lo que vamos a ver, ¿sí? No, tela de forro, ¿no? Porque mayormente lo que viene a ser en tela, telas ya para vestido como el raso que me habían escrito y todo eso, tienen mucha, se resuelve resbalar, ¿sí? Entonces tiene que ser una fibra de que no resbale, tiene que ser algo que se pegue, que se asiente al cuerpo del maniquí, ¿de acuerdo? Entonces, acá les voy a mostrar los alfileres. Yo tengo algunas herramientas acá para poder mostrarles, ¿sí? Y que ustedes lo puedan observar, ¿de acuerdo? Entonces, voy a activarme un ratito para que puedan ver, ¿de acuerdo? A ver. Voy a dejar de compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Voy a desactivarme para poder explicar un poquito más en lo que viene a ser acá. Bien, listo. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo un maniquí, ¿sí? Este maniquí que tengo aquí al costado mío es un maniquí que es algo más convencional, más clásico de utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá lo tengo aquí, ¿no? Lo he bajado para que ustedes lo puedan observar. Ahora, nuestros alfileres, yo tengo aquí mis alfileres, igual mi pulsera, donde yo voy a colocar esos alfileres. Los alfileres son de esta manera, ¿no? Entonces, tienen una puntita redondita, ¿sí? Y que rápidamente va a ingresar hacia mi maniquí,
¿sí? Sin la necesidad de que yo me vaya a esforzar y a cansar con las manos, me va a ayudar y va a facilitar mi trabajo. Ahora, la pulserita, porque también es bueno porque yo voy a trabajar de esta manera. Generalmente trabajamos de pie. Entonces, cuando yo trabajo, yo simplemente voy a jalar de acá. Pero si yo no tengo este material, tengo que estar cogiendo de la mesa y eso va a demorar el trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, tengo aquí, por ejemplo, la cinta twill. Bien, aquí tengo yo la cinta twill. ¿Sí? ¿Qué es una cinta? Ahí lo voy a acercar. ¿Sí? Es una cinta que tiene de un ancho 0.5. ¿Y por qué yo lo pongo de 0.5? ¿Por qué no lo voy a poner de repente un poco más ancho? Porque nuestro cuerpo, ¿sí? Con esta cinta yo voy a dibujar sobre mi maniquí el modelo deseado. Por ejemplo, yo quisiera hacerle un corsé, ¿de acuerdo? Yo quisiera hacerle un corsé y el corsé va a tener curvas. Y si esta cinta es demasiado ancha, digamos que mediría 1,5 centímetros o 1 centímetro, va a dificultar el trabajo. Porque yo cuando haga esto, cuando haga una curva, cuando comience y haga una curva, ¿no? De esta manera, ¿qué va a suceder? Cuando es muy ancho, va a formar pliegues y me va a empezar a incomodar, ¿de acuerdo? Entonces va a crear dificultad al momento de trabajar. Pero si es un ancho pequeño, de medio centímetro en negro, va a ser mucho más fácil de que yo coloque con mi alfiler, ¿sí? Agarro mi alfiler y yo voy a ir dibujando. Sí, esa es la manera. Una vez que nosotros tenemos la preparación, les voy a enseñar a ustedes cómo poner correctamente, porque no es que yo voy a colocar y simplemente voy a meter los alfileres. Hay un paso a paso para poner correctamente las medidas y también colocación de alfiler. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, quiero hacer un diseño como un corsé, yo simplemente voy a agarrar y voy a ir dibujando con mi alfiler y con mi cinta. Voy a ir dibujando, ¿no? ¿A qué distancia aproximadamente? De 3 centímetros de distancia. ¿Sí? Yo agarro y lo voy a ir dibujando. Entonces, puedo ir dibujando de esta manera, ¿no? Creando ya mi copa, ¿ves? Entonces, es muy divertido aparte de hacer porque yo voy viendo. Digamos, yo lo pongo ahí, lo veo y digo, me parece que está muy chiquito, lo quiero hacer más arriba y lo puedo mover. Pero yo ya estoy visualizando cómo va a ir quedando este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces yo voy colocando, miren, y qué rápido ingresa mi alfiler al cuerpo, ¿no? De mi maniquí. Igual, más o menos a una distancia aproximada de 3 centímetros. Así. Entonces ahí yo voy dibujando, miren, la forma ya de mi copa, tengo que dibujar la parte de abajo. Todo el trazo de ese diseño que yo voy a querer que sea terminado, lo tengo que hacer con mi cinta twill de 0.5 milímetros de color negro, ¿de acuerdo? Entonces yo lo voy a dibujar. ¿Cómo yo voy a querer que vaya terminando? Digamos que quiero un bustier, un corsé, y yo lo voy a ir realizando de esta manera, ¿no? Digamos que ahí ya lo terminé para la parte de atrás. Ahora yo, este tipo de prenda, quiero que tenga, por ejemplo, un corte acá, ¿sí? Entonces igual agarro mi cinta twill y voy a ir creando mi diseño. Lo tengo ahí, entonces digo, voy a hacer que tenga un corte en la parte del centro. Y lo dibujo, ¿no? Paso por la parte más elevada de mi busto y lo voy a ir dibujando. Lo puedo hacer inclinado también, en diagonal, lo puedo hacer, ¿no? De igual manera, ingreso el alfiler y voy a ir dibujando. ¿Sí? Miren, y es muy fácil de realizar esta parte, ¿no? Y es muy divertido también porque nosotros lo vamos a ir viendo. Yo lo voy a ir creando de repente en diagonal así. Miren, ahí está. Yo lo voy creando de forma diagonal.
¿sí? En horizontal, bueno, en diagonal en 45, y lo voy a ir formando, ¿no? ¿A qué distancia? Como les digo, de 3 centímetros aproximadamente a 4 centímetros. Y ahí yo agarro igual mi tijera, bien liviana, ¿de acuerdo? Que sea bien liviana, porque si no, me voy a cansar al momento de estar ahí cortando. El trabajo del moulage es directamente con mi tela y yo voy a ir trabajando con cortes. Entonces, mi tijera, por eso, tiene que ser liviana. Una tijera liviana que me ayude a facilitar mi trabajo. ¿Sí? Entonces, muy recomendable. Entonces, yo agarro y corto. Por ejemplo, aquí ya puse un panel, 2 paneles. 2 piezas van saliendo en la parte del delantero de mi prenda, ¿sí? De mi strap. Ahora yo quiero hacerle que tenga otro corte por acá, que salga una varilla. Y nuevamente agarro y voy modificando mi modelo, ¿no? Agarro nuevamente mi cinta tweed y lo voy a sacar de acá. Y lo voy a hacer también en diagonal. Y voy creando nuevamente con mi alfiler, con mi pulserita y me voy ayudando. Ahora, aquí no hay una regla, no, yo puedo crear como yo quiera, pero siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Cómo estéticamente se va a ir viendo bien ese modelo. Igual lo pongo a 3 centímetros de distancia. ¿Sí? Y yo voy creando, miren. Voy creando y de ahí ya me va a salir a mí mi molde. Entonces aquí vamos a ver hasta la preparación, ¿no? Hasta lo que quiero, cómo quiero que quede ese modelito sobre mi maniquí. Y cortamos. Entonces, ahí vemos ya cómo estoy dibujando, ¿de acuerdo? El modelo que yo voy a querer desarrollar. ¿Sí? Entonces, de esto se trata lo que viene a ser el moulage, que nosotros vamos a ir creando sobre nuestro maniquí algo creativo. Ahora, no solo va a estar compuesto con piezas planas, porque aquí, por ejemplo, tenemos piezas planas. Vamos a crear volúmenes, texturas, vuelos, ¿sí? No hay algo específico que, digamos, porque les enseñé esto o porque aprendieron esto, solamente saben hacer. No. La técnica en sí justamente es una técnica y la técnica nos sirve para hacer diferentes modelos, diferentes creaciones. Por eso justamente el moulage es una técnica muy bonita, ¿no? Para ayudar a despejar y abrir toda la imaginación que nosotros como diseñadores tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, ahí vemos cómo tan rápido se ha colocado con la cinta twill, ¿no? Los cortes que yo voy a querer que tenga este strap. ¿Sí? Ahora, en el caso de realizar este tipo de prenda, yo, por ejemplo, le he realizado solo una mitad. ¿Y por qué la mitad? Porque del otro lado viene a ser su reflejo. Pero, ¿qué sucede si en esta parte, por ejemplo, yo hubiera querido que tenga otro corte que fuera diferente, que no fuera simétrico? Que tengo que agarrar y hacerle la otra parte, porque es muy diferente ambos lados. ¿De acuerdo? En este caso, nosotros, bueno, el diseño, yo quiero que sean ambos lados iguales, por eso simplemente estoy haciendo de un lado. Sí, me parece que han preguntado algo. A ver. Listo. Entonces, estamos viendo esa manera. Ahora nosotros vamos a aprender también, el moulage termina realizando el moldeado y todo pasado a papel, corregido con las señalizaciones que ustedes saben, ¿no? La señalización del hilo, las señales de cuántas piezas van a ser, el aumento de costura, los piquetes, ¿sí? Si tiene un recogido, cuánto de recogido va a tener, y ahí estaría terminando ese tipo de trabajo. Que las piezas vayan a casar perfectamente una con la otra, para que así tranquilamente mandar a una producción o hacer simplemente con la tela
original y ya cortar nuestro modelo directamente en la tela, ¿no? En la tela que nosotros vamos a confeccionar para vender o para una cliente en específico. Entonces, espero que les haya parecido, bueno, interesante lo que hemos visto hoy día, ¿sí? Hemos aprendido más cosas sobre el moulage. Definitivamente el tema de lo que viene a ser moulage es muy amplio, por eso les he estado comentando que vamos a aprender lo que viene a ser técnica, ¿sí? Entonces, doy pase de repente para el... Acá tengo una duda más de Ruth Viacaba. Nos pregunta, profesora, a mí me dijeron que tendría que hacer el vestido a mano sin maniquí porque es un apoyo. ¿Está correcto? Tiene que hacerlo el vestido a mano, me dice. A ver, nuevamente, por favor, la pregunta. Profesora, a mí me dijeron que tendría que hacer el vestido a mano sin maniquí porque es un apoyo. ¿Está correcto? No, no, hay vestidos, tú no puedes hacer la parte del vestido directamente en el maniquí. Ahora, el maniquí, claro, si yo, por ejemplo, lo he hecho en mesa, sí, lo puedo usar como apoyo, porque lo hago en mesa y luego lo pongo al maniquí, ¿no? Ya tengo y puedo poner, por ejemplo, piedrerías o hacer modificaciones. Pero en moulage se va directamente en el maniquí. Lo puedes hacer en el maniquí. Algunos lo usan como apoyo, pero algunos también lo usan para hacer diseños sobre el maniquí. Apoyo me refiero a que si, por ejemplo, ustedes hacen un vestido, ¿de acuerdo? En talla S o M, lo tienen realizado, de repente quieren poner algunos detalles, de repente poner las bruselas, lo ponen sobre el maniquí y de igual manera ahí pueden hacer aplicaciones porque nos va a servir de apoyo nuestro maniquí, ¿no? Pero también el vestido se puede hacer el molde, sacar los moldes directamente de nuestro maniquí. Uh-huh. ¿Alguna duda adicional, alumnos? Por favor, activen su micrófono si tienen alguna duda, una pregunta para... Manuela Tatiana tiene la mano levantada. Por favor, activa tu micrófono, Manuela. Flor, activa tu micrófono. Miss Jennifer me pregunta, ¿qué son las bruselas? Bueno, las aplicaciones, algunas personas lo conocen como aplicaciones de encaje, ¿sí? Las aplicaciones que nosotros le vamos a ir poniendo a los vestidos. Me preguntan, ¿qué otro nombre tiene la cinta? Ya, la cinta que ustedes pueden conseguir la cinta satinada, ¿sí? De medio centímetro, o la cinta twill. Esta sí, bueno, relativamente, no he escuchado otro nombre que esta cinta que le llaman cinta twill, ¿sí? Es una cinta de una fibra que no resbala, no sé si lo llegan a ver ahí, ¿sí? Miss, esa cinta se pone en los cuellos de todos los camiseros. Claro, Sí, para que la puedan encontrar. La venden en rollos. claro, ajá. Van a agarrar, rapidito lo encuentran. De preferencia que sea negro, ¿de acuerdo? Negro, porque la mayoría de los maniquís también son en colores claros, o blanco, o tono hueso. Entonces, de preferencia, siempre lo trabajamos con tono negro. Hola, buenas ¿Sí? noches, profesora. Soy Manuela. Le hablo desde Uruguay y quería entender las 3 posiciones de alfileres. ¿Podría explicarnos de manera así rápida? Nunca lo había escuchado y está sensacional su clase, la felicito. Desde Uruguay, saludos a todos. Muchas gracias. Bien, entonces, sí, voy a explicar ese paso ahorita. Voy a agarrar 2 pedacitos de tocuyo, ¿sí? Aquí tenemos 2 pedacitos de tocuyo. Entonces, yo lo voy a aplicar en esta parte para que ustedes lo puedan ver y veamos, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo en diagonal, ¿no? O al 10, en horizontal y en vertical, ¿no? Lo que habíamos visto justo en clase, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a partir primero del maniquí, ¿vale? Del maniquí para ver la posición también. Si yo
a la preparación de la parte del centro. Lo coloco mi alfiler como yo quiera, digamos, lo coloco, ¿no? A cualquier sentido. ¿Qué va a pasar? Que cuando yo trabaje, esto se va a mover, la cinta tuya, y se va a salir, ¿sí? Basta, le jalé un poquito, se va a desprender. Como vemos acá, mira, no se desprende el mío, ¿sí? Está pegadito, ¿no? No se desprende fácilmente. ¿Por qué? Porque la aplicación que le vamos a ir dando, voy a agarrar este de acá, es una hacia arriba, una hacia abajo. ¿De acuerdo? Va a ir intercalado. Mi primer alfiler que yo coloco en mi cinta va de esta manera, hacia abajo. El siguiente va hacia arriba. El siguiente hacia abajo. ¿Qué va a ocasionar esto? De que como están en direcciones opuestas, mi cinta se va a mantener firme. Y así yo jale para arriba o para abajo, no se va a salir y desprender fácilmente. ¿De acuerdo? Entonces yo agarraría, en este caso, ¿no? Pongo, por ejemplo, acá voy a poner, ¿sí? Entonces agarro mi primer alfiler y lo voy a colocar hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo, así. Cojo el siguiente, que también tiene una separación entre 3 centímetros a 4, y ya no lo voy a colocar así, hacia abajo, sino voy a agarrar mi alfiler y lo voy a posicionar hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces agarro el siguiente, como está posicionado hacia arriba, ingreso y empujo. ¿De acuerdo? Entonces están así, besados. Agarro el siguiente. ¿Y cuál sería su secuencia? Hacia abajo, ¿correcto? Entonces lo coloco hacia abajo. Esto es para lo que viene a ser la preparación del maniquí, ¿ya? Entonces, cuando yo voy así sucesivamente colocando uno hacia arriba, uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia abajo, voy a hacer de que esto no se suba ni se baje. Pero ¿qué sucede si yo todo lo coloco hacia abajo? Cuando lo voy a jalar, se va a salir hacia el lado contrario. Entonces, eso es muy importante, por ejemplo, ¿no? En lo que viene a ser la preparación. Vamos a sacar. Entonces, las posiciones tienen que ir besadas, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos con lo que viene a ser el tocuyo. Profesora, ¿Sí? pregunta, ¿cuál sería la mejor tela y piedrería? O sea, para decorar. Para decorar hay muchas telas, dependiendo de cómo vas a querer que sea el resultado final, ¿no? ¿Y Por cuál ejemplo, sería la mejor? la mejor decoración que le puedes dar a un vestido, por ejemplo, es lo que viene a ser el bordado Lunéville, ¿sí? Que es un bordado de alta costura. Porque los demás solamente son cortes y aplicaciones, ¿no? Para dar detalle a ese vestido. Pero el bordado La mejor tela. lo que es en tela, bueno, hay variedades de tela. Vas a encontrar, por ejemplo, las bruselas, las aplicaciones de encaje, el cenefa para las partes de los bordes. Entonces, ahora de cada tipo de aplicación vas a encontrar diferente tipo de calidad también, ¿no? Vamos a pasar Gracias, a profesora. la tela, ¿ya? Cuando yo voy a colocar, voy a poner a otro lado mi cámara para que podamos verlo en mesa y se les haga mucho más sencillo ver esa parte, ¿de acuerdo? Ahorita los voy a colocar en la mesa y vamos a ver ese ejemplo de la ubicación y por qué es que el alfiler se tiene que colocar de esa manera. En unos momentos, Flor y Sandra, vamos a responder a sus dudas, por favor, sean pacientes. Bien, ahí estamos viendo en la mesa, ¿de acuerdo? Ahí está. Bien, ahí tengo en la mesa yo unos tocuyos, ¿sí? Para poderles mostrar de ejemplo de por qué es que es muy importante que nosotros vayamos a colocar correctamente nuestra tela.
Voy a alejarlo un poquito. Ahí está, ¿de acuerdo? Entonces, aquí yo voy a agarrar. Cuando yo voy a agarrar dos paneles, ¿sí? Digamos que esta pieza va a ir cosida con esta pieza, ¿ok? Yo lo que voy a hacer es doblar y montar siempre, ¿no? Del aumento de costura que yo le voy a ir dando. En este caso, cuando yo hago de esta manera, ¿sí? Como es, por ejemplo, este lado puede ser un lado del lado lateral de mi maniquí. Yo simplemente voy a agarrar, voy a coger mis alfileres y lo voy a poner en posición vertical, ¿no? Así. ¿Sí? Para que no se va a salir. ¿Por qué? Porque la fuerza, cuando ejerzo para ambos lados, va a sujetar. Entonces, yo colocaría mis alfileres de esta manera, hacia abajo. ¿Sí? Así como yo les estoy mostrando. Hacia abajo. No lo voy a ingresar, solamente quiero que lo miren así. ¿De acuerdo? Ese es en posición, en lo que viene a ser posición vertical. ¿Sí? Cuando yo estiro, esto no se va a desprender porque todo va a estar hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso es en lado lo que viene a ser vertical. Ahora, por ejemplo, si acá yo le coloco en horizontal, no funcionaría. ¿Por qué? Vamos a ponerle en el lado horizontal. Vamos a sacar. Y lo voy a poner del lado horizontal, ¿de acuerdo? Así. Voy a poner del lado horizontal. Así. Uno, que cuando yo coloco, por ejemplo, esta parte de acá, que está en el lateral, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que muchas veces también me puedo hincar, ¿de acuerdo? Entonces puede ocurrir algún problema. Ahora, en este caso, nosotros cuando lo ponemos en el tema, por ejemplo, ¿cómo le llamamos? Del bies, ¿sí? Del lado del bies. Es muy importante ponerlo, ¿por qué? Porque nosotros vamos a hacer pinzas. Vamos a poner de este lado. Vamos a suponer que tengo una pequeña pinza por acá, ¿no? Por ejemplo, acá. Voy a suponer que aquí yo voy a tener una pinza, ¿de acuerdo? Voy a cortar mi tela para crear una pinza falsa, ¿ya? Vamos a cortar. Y digamos que aquí yo tengo una pequeña pinza. Entonces, el mismo trabajo que vamos a estar realizando va a ser de que nosotros nos demos cuenta que se va a ir desprendiendo nuestros alfileres, es porque lo estamos ubicando mal. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, esta parte de acá, creo esta pinza, ¿no? Así con un pequeño volumen, aquí es recomendable ponerlo al bies, ¿sí? O sea, en diagonal. Ahí. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo, por ejemplo, así, ¿no? Miren, por ejemplo, voy a ubicarlo de un lado para que lo puedan ver. Vamos a doblar esto, simulando que está cosido. Ahí. Miren. La posición tiene mucho que ver también con lo que se va a ir desprendiendo mi alfiler. Ahí. Vamos a ponerle 2 nada más. Entonces, ahí cuando yo lo pongo, sí me ha sujetado. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a ir trabajando, no? Voy a colocar varios, voy trabajando y esto se puede ir desprendiendo. ¿Por qué? Porque esto está en el sentido que, mira, si yo, por ejemplo, acá agarro, esta tela que está encima se va a salir por acá. Y en medida que voy trabajando, esto se va a ir desprendiendo. Entonces, aquí lo correcto es colocarlo en posición diferente, ¿no? En diagonal, así. De esta manera, ¿no? Agarro un poquito y lo pongo un poco en diagonal. Entonces ya no se sujeta mucho mejor. Agarro ahí, coloco aquí y bajo un poquito en diagonal. Entonces ahí va a sujetarse. ¿Por qué? Porque no va a haber modo de salir porque está en un sentido contrario y yo estoy jalando en horizontal. Entonces aquí la posición que tiene está así,
no voy a poder sacar el alfiler por más de que jale, porque la posición está en diagonal. Entonces está bien sujeto. Lo importante del alfiler es que cuando yo lo ponga, me ayude a que esta parte de aquí, ¿no? Cumple la función como si estuviera cosido. ¿De acuerdo? Entonces, eso vamos a ver ya cuando nosotros hacemos varias piezas, vamos a ver de por qué es que en algunos lados lo ponemos al bies, en horizontal y en vertical.